páginas de desarrollo sin contar el abstract, el resumen, ni las referencias ni los anexos. Correcto. Muy bien. Lo que pasa es que leyendo la actividad número 1 del módulo 5 dice en la parte de desarrollo, dice que son 50 páginas como máximo. Lo dice abajo, profesor. La primera actividad dice 50 páginas, déjeme ver. Dice 50 páginas abajo. Dice seguir el método, no recuerdo cómo es que dice la palabra, ya le voy a decir. Disposiciones, en las disposiciones aparece 50 páginas. Sí, vamos a suponer que lo diga. No es Ajá, correcto. Como les no, expliqué, ok. perdón, como les he explicado ya en las veces que nos hemos encontrado, no es una disposición mía, es una disposición de la universidad. Y la universidad señala que son 15 páginas. Eso lo podemos observar en las En conferencias los que, ejemplos. perdón, en las conferencias que ha dictado el fondo editorial y están colgadas en YouTube. Esas son las normas. Entonces, yo pensé que ya estaba superado el tema, pero bueno, si hay la duda, se aclara. No, No. le digo por qué. ¿Cuál Ajá, es mi enredo? Lo que pasa es que yo tengo otras carreras y en las otras carreras el ser resumido no te deja ganar un juicio. ok, O sea, mientras más explicas, mejor. Y a veces explicas y reexplicas y reexplicas para que entiendan tu punto de vista. O sea, resumir es lo que estoy haciendo porque desde el principio, si me hubiesen dicho que era muy, muy corto, porque ningún profesor aclaró, yo lo hago, tengo 50 páginas que resumir, profesor. ah, Entonces, sí, te ahorita entiendo, te estoy entiendo. resumiendo y resumiendo y resumiendo, dejando lo importante del informe. Y eso es Claro, lo que me tiene como, o sea, ay, desesperada, porque la verdad que ya caí en desespero porque trato de ponerlo más preciso, lo más conciso y lo considero todo importante. claro. Sí, eso es una situación que sucede. eh, Esta es una situación que sucede mucho, pues. Pero como les explicábamos lo explicábamos en algún otro tiempo, en otro momento, en nuestra profesión, ¿verdad? Solamente vamos a hablar de más cuando sea necesario. Nosotros necesitamos ser precisos. Además que más allá de eso, que es la, mm, es la razón psicológica, pues, que yo le puedo dar al tema, es que es una norma de la universidad, pues, ¿no? No, probablemente en otros tiempos los artículos científicos tenían una extensión diferente a la que estamos planteando hoy día. Es probable, no lo sé, ¿verdad? Pero cuando yo me incorporé a trabajar con la universidad, se nos dio una formación a todas las personas, los profesores que trabajábamos en diplomados y a nivel de tutores de trabajos de grado, y nos hicieron esa énfasis. Entonces, y eso tiene una explicación a nivel de publicación. Los artículos científicos, los informes técnicos que superan la cantidad de hojas necesarias, al momento de ser revisados, no son considerados, pues, porque están superando el número de páginas que se requiere. Si mi informe técnico es seleccionado por el tema, es seleccionado por la novedad, por X, por lo novedoso del asunto, para ser publicado en una revista científica que tiene normas muy estrictas, en el momento que mi producción supera esa cantidad de páginas, lo descartamos. ¿Por qué se descarta? Porque la revista científica, que es una revista de comunidad, que es una revista que tiene 6 meses para poderla construir, que está arbitrada,
que tiene que se rige por unas normas internacionales, no se va a en vez de publicar un artículo de 50 hojas, ella publica cuatro artículos de 12 o cuatro artículos de 15. Entonces, hay una norma, pues. Entonces, ahora, el error es mío porque coloqué allí, que ya lo corregí, en el informe técnico, 50 hojas, porque esa era una información vieja y me disculpo porque no es la correcta. Pero ningún profesor pasado habla de extensión de páginas con la cantidad de 50, pues. De todas formas, vamos a suponer que lo hayan dicho como se los dije yo en la primer encuentro que tuvimos. Yo tengo la difícil tarea, así como tú tienes la difícil tarea de reducir de 50 a 15. Para mí, tengo la difícil tarea de trabajar Muy difícil. con 70 estudiantes para que se apeguen a la norma y hagan el ejercicio de resumir. Hagan el Eh, ejercicio de presentar lo que pide la norma. Entonces, nosotros podemos hacer dos cosas, pues. Resistirnos a la norma y sufrir muchísimo, o adaptarnos a la norma y generar lo que la norma nos pide, pues. Ya hicimos un extraordinario ejercicio de hacer un informe técnico hasta el momento 4, un extraordinario trabajo. Ahora nos toca resumirlo. Y yo no sé si se los dije a ustedes, pero yo me gradué el año pasado de una maestría en psicología clínica. Y mi trabajo especial de grado era de 140 hojas. Y cuando yo pensaba que yo tenía que entregar el informe como normalmente se entrega, la universidad me dijo, no, nosotros no recibimos informes, porque nosotros no hacemos nada con el informe. Nosotros necesitamos un artículo académico, porque eso es lo que va a optar para ser publicado. Y nosotros tuvimos que reducir, bueno, yo, de 140 hojas a 12. Es mucho más difícil. sí, Y evidentemente yo me frustré, evidentemente me angustié, pero también utilicé las mismas técnicas que yo utilizo con mis pacientes. Respiré, me tranquilicé y yo dije, bueno, nada, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que vamos a hacer. Y ya. Entonces, hoy día, gracias a Dios, tenemos una gran cantidad de tecnología a nuestra disposición que nos permite, ¿verdad? Utilizarla a nuestro favor. Yo sé que todo es importante y más cuando lo hemos venido construyendo con el tiempo. Pero bueno, sí, nuestra norma, o sea, la norma del fondo editorial de la universidad, ¿verdad? Nos pide ese detalle, ¿no? Ahora bien, ok. La este, otra duda, profe. déjeme terminar, El informe científico, perdón, déjeme terminar. Y ok, entonces, ajá, disculpe. no se preocupe. Entonces, son 15 hojas de desarrollo, ¿verdad? 15 hojas de desarrollo. Ahí no incluimos ni las páginas preliminares, ni las referencias, ni los anexos, etcétera. Y entonces, bueno, yo he recibido a veces trabajos con 16 hojas, incluso con 17, y bueno, yo las mando. Para eso también, la universidad solicita los correos electrónicos y los teléfonos de los participantes, los correos electrónicos. Yo me imagino, ¿verdad? Que no he escuchado una retroalimentación al respecto, pero yo me imagino que en el momento que la universidad requiera, pues, el ajuste, me imagino que tienen ese recurso para optarlo, ¿no? Para llamar, no lo sé. Vuelvo y repito, no conozco todavía ningún estudiante que me haya dicho, profe, me llamaron para para reducir, porque estaba muy largo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero entonces, bueno, lamento mucho que estés pasando por esta situación, pero bueno, vamos a darle, vamos a acomodarlo, ¿verdad? Yo sé que es difícil, sobre todo cuando es nuestro hijo, no queremos quitarle nada. Queremos que todo sea como es, pero bueno. Y la otra pregunta, ¿cuál es, Mariela? Gracias por la pregunta porque nos aclara. ¿Ok? ¿Cuál es Ajá. El informe científico es 15 páginas contando hasta la referencia. En el... prosa argumentativa, sin Ajá, ningún tipo de capítulo o de, ay, ¿cómo se llama? De viñeta, de capítulo, que uno ponga momento uno, momento nada. En prosa argumentativa, desde que comienza hasta que termina. muy bien, así mismo es. Los artículos Oh, académicos, los artículos académicos, ¿verdad? Tienen una norma mucho más rígida que la del informe técnico. ¿Por qué es más rígida? Bueno, porque él tiene una forma de presentación diferente. Él nos dice, la universidad nos dice, si el artículo académico es científico, ¿sí? Es entre 12 y 15 hojas. Y eso incluye todo, porque el artículo académico no lleva portada, se presenta en prosa argumentativa, en la primera página se va a presentar el resumen y el abstract de 150 palabras. Mira que el informe técnico es de 250 a 300. Aquí en el artículo académico, eso tengo que resumirlo a 150 palabras. Luego, me quedarían entonces, si voy a presentarlo de 15 páginas, me quedarían solo 14. Y ahí yo voy a comenzar a desarrollar la sección del artículo académico, la estructura del artículo académico es otra, es diferente. Es introducción, metodología, resultados y discusión. A veces se llama resultados y discusión juntos, o a veces es resultado y más adelante discusión y al final las referencias. Entonces, en la introducción, ¿verdad? Nosotros en la introducción presentamos, en la introducción nosotros presentamos el contexto del problema, presentamos los objetivos, presentamos el marco teórico incluso. Allí tiene que estar redactado los dos antecedentes sin mencionar, sin subtitular antecedentes. Ahí vamos a presentar el objetivo de investigación sin subtitular objetivo de investigación. Luego después viene la metodología, la sección de metodología, donde nosotros vamos a presentar allí cuál fue el diseño, el enfoque metodológico utilizado, si fue cualitativo, cuantitativo o mixto. Ahí vamos a presentar el método que utilizamos, la población y la muestra, las técnicas de recolección de datos utilizadas, el procedimiento para analizar esos datos. Y yo, para ayudarlos, ¿verdad? Les presenté y los colgué en el foro de anuncios y lo colgué en la tarea como tal, les presenté unos modelos de cómo, de cómo presentarlo, pues, de cómo tenían que presentar. Entonces, bueno, en ese modelo hablé de las diferentes, em, hablé de las diferentes metodologías empleadas. Si es mixta, si usted solamente aplicó instrumento psicométrico, es cuantitativa. Si utilizó entrevista, es cualitativo. Ahora, si hizo de los dos, es enfoque mixto. Entonces, bueno, ahí les puse varios ejemplos. Después de la metodología, vamos con los resultados. En los resultados, nosotros presentamos los datos y eso los presentamos a través de cuadros, esquemas, lo presentamos a través de tablas, pero yo no puedo presentar allí
Si yo apliqué, por ejemplo, el inventario, por un ejemplo, el inventario de presión de BED, él tiene 21 ítems. Si nosotros presentamos eso en un trabajo de grado, yo tengo que hacer 21 tablas y 21 gráficos. Y ya solamente allí, ya el trabajo se lleva 21 hojas. Porque una tabla, un gráfico y un análisis se lleva una hoja. Entonces, imagínate, yo no puedo presentar esto aquí así. ¿Qué hago yo? Yo agarro y voy a escoger ese gráfico, esa información que para mí es la más relevante y es la que voy a presentar allí. Y yo puedo hacer una breve explicación de lo que sucedió en los demás gráficos o puedo presentarlo de otra manera, ¿verdad? Puedo presentarlo con una tabla, con resultados, etc. Si es una entrevista, presento mi matriz de categorización de variables, perdón, de categorización, mi matriz de triangulación, o presento un mapa mental, así como yo presenté en el mío, en mi caso. Bueno, ahí yo voy a presentar los resultados. Luego voy a analizar esos resultados. Eso es en la sección de resultados, que es el subtítulo que corresponde. Y después viene el último subtítulo, que es discusión. En la discusión, ahí voy a interpretar los resultados, que es diferente. Aquí los presento y luego los interpreto. Y los interpreto a la luz del marco teórico. Yo digo, en relación a estos hallazgos, en relación a estos resultados, y tomando en consideración la teoría biosocial de Marshall-Linehan, aquí podemos observar esto y esto. Ahí también voy a redactar las implicaciones, las limitaciones, y lo voy a hacer de una forma crítica, reflexiva. ¿Ok? Si tengo chance, yo ahí mismo puedo concluir. Yo en las discusiones concluyo de una vez. Presento un párrafo de conclusión dando respuesta a mi objetivo principal. Que mi objetivo principal, en este caso, fue la elaboración de un programa de intervención. ¿Ok? Ese programa de intervención yo lo voy a presentar al final de los resultados. Pero entonces yo hago comentarios. Yo hago comentarios en la discusión de ese programa de intervención, hago mis limitaciones, etcétera. Pero yo puedo finalizar allí las conclusiones o, si todavía tengo espacio, hago una sección llamada conclusión. Si no puedo escribir conclusiones porque no tengo ya espacio, entonces yo coloco arriba discusión y conclusiones. Pero si tengo espacio, bueno, secciono y coloco un párrafo de conclusiones muy corto donde yo voy a sintetizar los resultados, la relevancia, hablo de las recomendaciones y listo. Ahí proponemos algunas acciones, intervenciones, etcétera. Podemos nosotros invitar a la comunidad científica, podemos invitar a la comunidad científica a hacer otros abordajes de las mismas variables de estudio, etc. Y luego al final presento las referencias, que las referencias no se seccionan. O sea, ellas inmediatamente yo coloqué el punto final de la conclusión, inmediatamente coloco subtítulo, referencias, y comienzo a presentar las referencias en normas UVA. No se presentan en normas APA, sino en normas UVA. ¿Ok? Entonces, bueno. Cada vez que viene un semestre, bueno, vamos afinando y vamos acomodando las cosas. Para eso yo les coloco los modelos que están colocados allí en el foro de anuncios son fundamentales porque esos modelos nos permiten a nosotros, bueno, comparar lo que yo estoy haciendo con lo que me están pidiendo que haga, ¿sí? Pero lo que prevalece es lo que se dice en clase. Y lo que se dice en clase, ¿verdad? Es lo que se hacen en los encuentros síncronos y en el foro de anuncios. ¿Ok? Se aclaró el tema del artículo académico.
Para los que no hicieron artículos científicos, no sé, porque la participación en este periodo académico ha sido muy baja en los encuentros síncronos. En los otros encuentros síncronos de los otros trimestres, yo tenía aquí 30 personas. Y aquí solamente estamos teniendo los compañeros que han participado consecuentemente, que son ustedes y unos dos o tres más. No sé si hay estudiantes que hayan hecho artículos de revisión. El artículo de revisión, que no es un artículo, no es un artículo científico, o sea, ese estudiante no aplicó instrumentos, no aplicó entrevistas, ese estudiante no tiene una población a quien abordar, sino que él lo va a hacer desde la historia del arte, es decir, desde lo que otras personas han hecho. Entonces, él, por ejemplo, una persona que tenga artículo de revisión puede decir, por ejemplo, bueno, yo voy a presentar un programa de intervención cognitivo-conductual para abordar la ansiedad, porque yo tengo interés en generar una producción, un servicio basado en eso. Ahora bien, no voy a utilizar pacientes, no voy a abordar a gente, informantes, sino que yo lo que voy a hacer es que voy a revisar un programa de intervención que hizo una persona en el 2024, un programa de intervención que hizo una persona en el 2023 y otro programa de intervención que hizo otra persona en el 2025. Yo los voy a revisar, los voy a analizar y voy a generar una propuesta nueva, un programa nuevo basado en el análisis de esos tres. Tiene que hacerlo todo igualito, menos, ahí la diferencia va a ser la discusión, ahí la diferencia va a ser la presentación de los resultados, porque ahí yo no voy a presentar gráficos ni nada. Yo voy a presentar es una matriz de triangulación de los tres programas y genero mi nuevo programa. Ese artículo de revisión dice la Universidad Bicentenaria que debe ser entre 10 y 12 páginas. No puede ser más de 12. Entonces se reduce más el tema. Entonces, bueno, es un desafío, pero aquí estamos para eso. ¿Alguna pregunta más con respecto al artículo y al informe técnico? Pregunten que yo no tengo ningún problema en responder. Buenas, profe, ¿me escucha? Sí, por favor, adelante. Tú estás levantando la mano, sí, dime. Bueno, profe, lo mío es con respecto a mayormente a lo del informe técnico. ¿Ok? Bueno, en primera instancia, mi pregunta, entre varias, es, bueno, el desarrollo son 15 páginas, tanto del primer, segundo y tercer momento. Ujú. Mi pregunta es la siguiente, es a juro, es obligatorio que cada momento tenga exactamente 5 páginas. No, eso no está escrito en ningún lado. Ok, entonces una puede tener 6, otra 7, y Correcto. mientras todas tengan 15 páginas, Ok. el desarrollo es válido. Así mismo es. Ok, Así otra mismo es. pregunta es que con respecto a los cuadros, tanto Ajá. usted sabe que hay principalmente dos cuadros, que es tanto el de la intervención, Ajá. sí, como, bueno, la intervención desde un punto de vista de presentación. A la hora de yo poder hacer esos cuadros, Espérate, no eh, entendí, repíteme otra vez. no, bueno, bueno, a la hora de hacer la, los, el informe técnico, yo veo dos cuadros más prominentes, que es el Ajá. del plan de acción, que es Ajá. donde se desarrolla el plan de intervención con las acciones terapéuticas, recursos y demás. Muy bien. Ese se llama programa de intervención. Muy bien. ¿Y el otro? Y el otro sería el cuadro sinóptico del programa de intervención. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahora, localizar esos dos cuadros, mi pregunta es, ¿yo puedo usar Arial 10 dentro de esos cuadros? Bueno, sí, dentro de esos cuadros. Sí. Mira, muy buena pregunta.
Porque eso no lo habíamos planteado. Bueno, para eso son estas clases. No es necesario presentar el cuadro sinóptico. No hace falta. Porque resulta que cuando tú haces el informe técnico, la manera de seccionar el informe técnico es una, de presentarlo. Y la manera de presentar el artículo académico es otra. Entonces, cuando tú presentas el informe técnico, lo presentas en momentos. Momento uno, momento dos, momento tres. Y claro, la estructura del informe técnico conduce una cosa hacia la otra. ¿Ok? Aquí, en el artículo académico, no hace falta presentar el cuadro sinóptico, porque resulta que en el programa de intervención ya tú tienes toda la información del cuadro sinóptico desarrollada y es un tema de economía. Nosotros aquí vamos a respetar eso, la economía del espacio, pues. No hace falta colocar el cuadro sinóptico. Y sí puedes presentar dentro del programa de intervención Arial 10. Lo importante de esto, Jesús, es que si tú me presentas el programa de intervención en Arial 10, todos los cuadros que presentes en el artículo académico tienen que estar en Arial 10. O sea, no me puedes presentar, por ejemplo, una tabla de análisis con Arial 12 y luego el programa de intervención en Arial 10. Eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Entonces perdería la congruencia, la estética del trabajo. Todo tiene que estar en ese enfoque. ¿Sí se explicó? Ok, entonces, sí, pero en el informe técnico mantengo estos dos cuadros. En el informe técnico sí, no lo puedes quitar porque el informe técnico tiene una estructura, como te comenté. En el informe técnico, el final de la fase de propuesta, desarrollo de la propuesta, perdón, de desarrollo de la ejecución, presenta el cuadro sinóptico. Y la primera parte del desarrollo de la propuesta, que es el plan de acción, comienza con el programa de intervención. Ok, ¿Ok? Pero en el listo. artículo académico no. Ahí la podemos Ok, eliminar. ok, profe. Una preguntita más sobre los mismos Pregunta. No, cuadros. no. Ajá. Y es que creo que me pareció haber visto en un ejemplo que usted mismo enseñó también, Ujú, que mayormente en el cuadro ujú. del programa de intervención, uno puede poner la hoja en horizontal. Sí, en el programa de intervención. Ok, bueno, por la misma razón de acortar. Claro. La comodidad, la economía del espacio, todo eso. Además que es más elegante, se lee mejor, se estudia mejor, todo eso. Ok, profe, como una pregunta más. Pregunta, pregunta. Yo presenté, mi enfoque es mixto, Muy bien, mi metodología es mixta. muy bien. Yo apliqué cuatro métodos, sí, cuatro instrumentos de recolección de datos, pues. Dos cualitativos y dos cuantitativos. Ajá. Em, mi pregunta surge de los dos cualitativos, que fueron tanto una entrevista semiestructurada Ujú, como la técnica de la persona bajo la lluvia, el test de la persona bajo la lluvia. ujú, Mi pregunta es, yo en el informe técnico estoy desarrollando, ya que usted, como dice, presenta los resultados en tablas, las tablas más importantes. ujú, Yo presento los resultados del test de persona bajo la lluvia en tablas. Está bien que presente nada más los resultados del test de persona bajo la lluvia en tablas y la entrevista en prosa argumentativa. Tú puedes presentar los resultados, los hallazgos, ¿verdad? De ese trabajo. Em, Como es cualitativo, debería haber una matriz de triangulación, ¿verdad? Entonces tú, por ejemplo,
Una matriz de triangulación, ¿cómo es? No sé si la conoces. La matriz de triangulación en que tú haces un cuadrito y entonces tú dices, eh, ¿a cuántas personas tú le aplicaste ese instrumento? A 6. Imagínate. Ok, bueno, vamos a ver. Permiso, perdón. Hacemos así. Tú vienes y agarras un cuadrito, ¿verdad? Y entonces tú colocas la cabeza. Entonces la cabeza era grande, era pequeña, qué sé yo. Ajá. Fundamentación teórica. Según el autor que desarrolló este test, dice cuando la cabeza es grande, cuando la cabeza es pequeña, no sé, significa tal cosa. Y luego tú colocas en el otro cuadro, en la otra línea, tú colocas tu interpretación. Por lo tanto, ante estas características, este es el resultado. Eso es una matriz de triangulación. Imagínate lo, bueno, lo que tienes que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Tú no vas a poder presentar, o sea, es muy difícil. Aplicaste demasiados instrumentos, o sea, aplicaste los instrumentos que tenías que aplicar, pues, pero tienes mucha información Ujú. para poderla presentar en el informe técnico o en el artículo científico. Entonces, además que cada instrumento necesita que tú presentes resultados y presentes análisis de los resultados. Estamos hablando entonces de que por lo menos ahí te ocupas una gran cantidad de tiempo y de espacio. Entonces, yo cuando hice el informe técnico que les presenté a ustedes como modelo, ¿verdad? Yo utilicé un mapa conceptual, un mapa mental. Un mapa mental de resumen. No sé si tú te detuviste a revisarlo. Un mapa mental de resumen donde yo presentaba en ese mapa, o sea, yo hacía párrafos para describir los hallazgos que tuve en en la escala de ideación suicida. Entonces yo dije, bueno, en el ajá. Y luego hice un párrafo para explicar los hallazgos que obtuve en la categorización de las entrevistas. Porque acuerda que yo aquí estoy presentando un resumen del trabajo, pues, ¿no? Y entonces, luego hice un mapa mental donde yo decía, bueno, un mapa mental, o sea, informante uno, bueno, obtuvo tantos puntos en la escala de ideación suicida, estas fueron las categorías emergentes de la entrevista, e informante 2, o sea, era como un mapa que resumía, déjame ver si te lo consigo aquí, que resumía todos los hallazgos obtenidos para poder cumplir con la norma, pues, ¿no? Para poder cumplir con la norma. Déjame ver aquí. Sí, sí me seguiste o no. Sí, 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 sí. sí lo Recuerdo haber entendiste. Ah, visto, sí lo llegaste a ver. creo que le llegué a ver por encima nada más. No le Ok. presté. Déjame ver aquí si te lo presento. Ok, ve. Este es el artículo académico. Mira, ve. Observa aquí los resultados de la escala de ideación suicida. Yo los presenté así porque si me ponía a presentar tablas y gráficos, en cada uno de los ítems que exploraba. Yo hago aquí una explicación y pongo los resultados. Aquí hago una pequeña explicación de la entrevista y pongo las categorías de la entrevista. Y luego el programa de intervención está en el informe técnico, ese mapita que te estoy diciendo. Déjame ver si te lo consigo. Déjame ver si te lo consigo. Entonces, con ese mapa, te puedes ayudar, pues te puedes ayudar
Ok, profe, y como estas dos técnicas son cualitativas, yo no puedo como que unirlas para generalizar sus resultados y explicación. No, deberías presentar un párrafo para una técnica y un párrafo para un instrumento y un párrafo para el otro instrumento, por lo menos. Porque ellas Ok, tienen fundamento epistémico, fundamento teórico diferente, pues. ok, ok. Entonces, pero sí existe, a ver aquí, informe técnico, producción intelectual, déjame ver si este es. Ajá, vamos a ver aquí. A ver si este es el informe técnico. Este es el informe técnico. Lo que ustedes vieron ahorita es el artículo académico de este informe técnico. ¿Ven? Y entonces aquí, por supuesto, yo hablo un poquito más. Describo un poquito más a los informantes y los resultados. Observen que las respuestas de los informantes yo las escribo. ¿Se dan cuenta? Pero en el artículo académico, como me están exigiendo a mí una reducción del material, entonces, bueno, yo me enfoco pues en esto. Ve, esta es la que te comentaba, ¿ve? Presento un grafiquito. Eso también lo puedo presentar en el artículo académico. Y aquí observa, aquí yo estoy integrando. Este es el resultado de un instrumento cuantitativo. Aquí está el resultado de la exploración de la entrevista. Aquí están las categorías que emergieron, tristeza y soledad y autolesiones. Aquí está el resultado de la aplicación del instrumento. Y aquí tenemos este. Observa entonces que en un solo gráfico yo puedo presentar el resultado de los tres. Entonces, yo te sugiero, ¿verdad?, que hagas un párrafo explicando cada uno de lo que tú hiciste, pues, en cada uno de los instrumentos, y luego presentes un gráfico resumen con tus 6 informantes y los hallazgos que obtuviste en la aplicación de los instrumentos, tanto cuantitativos como cualitativos. ¿Ok? Y lo Ok, presentamos. ¿Sí entonces entendí? sí, en un mismo gráfico puedo presentar No más es de un, gráfico, en una misma figura. en una No te misma confundas. figura Ajá, muy puedo bien. presentar la recolección y el uso de Ah, varios instrumentos. claro. ¿Por qué? Porque, bueno, es la manera. Recuerda, ¿no? Gráfico es una cosa y figura es otra. Bueno, ya aclarado. ¿Tienes alguna otra pregunta? Aquí me están preguntando por el chat. Vamos a ver, los cuadros se cuentan uno, dos, tres, y así sucesivamente, desde el momento 2 hasta el momento 3. Bueno, sí, exacto. Sucesivamente, a menos que por alguna razón algún estudiante tenga un cuadro en el momento 1. O sea, no es lo usual, pero todo va a depender del fenómeno de estudio y todo va a depender de cómo nosotros vayamos a presentar el tema. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos entonces a avanzar porque nosotros tenemos una sesión de preguntas que la vamos a tener el viernes. Y entonces hoy era para explicar pero está bien, no pasa nada, pues. Solo que ahora el video va a quedar un poquito más largo, pero bueno, no importa. Vean esto. Es importantísimo las láminas de presentación, o sea, es el impacto que yo voy a utilizar cuando voy a defender. No puedo ser mezquinos con mi trabajo en las láminas de presentación. Aquí yo tengo que resumir otra vez. Aquí yo tengo que resumir otra vez. Imagínense ustedes que van están, producto de su programa de intervención, lo están llamando a un noticiero o a una entrevista en una televisión.
o en la radio y le están diciendo, tiene solamente 5 minutos para hablar de su programa de intervención. Yo no me voy a estar poniendo a hablar de la fundamentación teórica, de las bases, no sé, nada de eso. Yo voy directo, pero yo necesito saber y tener una pequeña idea y organizar mi espacio y mi tiempo. Usted tiene aproximadamente 15 minutos para defender. Y en 15 minutos usted tiene que utilizar 11 láminas. Yo le coloco 11 láminas, pueden ser 12. ¿Ok? Depende de su programa de intervención. Aquí tenemos entonces la portada. Esta es la portada del programa de intervención. Aquí, en una sola lámina, yo voy a presentar el contexto, la descripción del contexto. Yo lo hice aquí en estas burbujitas, pero usted lo puede hacer de otra manera, pues, ¿no? Donde yo voy hablando de la variable de estudio, que en este caso es la ideación suicida. Luego comienzo a justificar la ideación suicida, las consecuencias y el programa, el tipo de enfoque terapéutico que voy a utilizar. Aquí tengo entonces, de esta manera yo puedo explicar. También lo puedo hacer de otra forma, pero bueno, de esta es una forma. Luego, esta segunda lámina sigue siendo la descripción del contexto. Aquí yo voy a presentar toda la información sensible, la brújula. Aquí se presenta la brújula del trabajo. Aquí presento el objetivo general, los 3 objetivos específicos. Aquí presento las líneas de investigación asociadas a mi trabajo y aquí presento los beneficiarios. Esto yo lo voy a explicar de una manera muy rápida, pues, ¿no? Luego paso al segundo momento. Aquí está, ¿ve? Desarrollo de la ejecución. Aquí yo voy a hablar qué fue lo que yo hice para la fase diagnóstico. Yo digo, bueno, en la fase diagnóstico caractericé a la población, le apliqué la escala de ideación suicida, luego le hice entrevista y luego le hice la entrevista y esto fue lo que surgió. O sea, es un paso a paso, es como un paso a paso de lo que hice en la fase diagnóstica. Luego, seguimos con el momento 2. Presentamos la fase de revisión documental. Yo aquí no voy a escribir, no voy a definir nada. No hace falta definir nada. Yo voy a colocar entonces la categoría, o sea, la palabra, el subtítulo de mi revisión documental más asociado a las variables que yo estoy estudiando, ¿no? Por ejemplo, aquí yo presento, bueno, aquí coloco la variable ideación suicida y yo coloco mis autores, los que de alguna manera ellos me están sustentando el estudio de esta variable. Y yo voy a colocar aquí palabras claves y el autor. Cuando yo vaya a explicar esto, ya les voy a explicar. No hace falta ni siquiera explicar la fase de revisión documental. Yo voy a mencionar, bueno, utilizamos esta variable que es la ideación suicida, que yo me respaldo en Linehan 2006, que se señaló que esto tiene que ver, está relacionado con un vínculo a las emociones intensas y que esta ideación suicida, ¿verdad? Se exacerbó en pandemia, según lo que dice Seisler 2020. Yo no tengo que estar definiendo nada, yo lo que hago es un paseo por los autores. Presento mis 2 antecedentes, presento las bases teóricas que yo utilicé para mi enfoque terapéutico y presento esta que yo llamé efectividad de la terapia dialéctica conductual en la reducción de la ideación suicida. O sea, yo voy a presentar un esquema de los autores que yo utilicé. En ese sentido, sin necesidad de estar definiendo nada. No tengo que definir nada en la lámina. Se supone que si aquí yo pongo objetivos de la terapia dialéctica conductual y coloco Linehan 1993,
Y si llega algún profesor a preguntarme, ¿cuáles son esos objetivos de la terapia dialéctica? Bueno, usted hizo el trabajo, usted sabe cuáles son los objetivos y usted se los menciona. Si el profesor le pregunta, o si usted considera que de toda esta esquematización teórica, para usted es demasiado importante decir cuáles son los 4 módulos principales, usted los menciona. Los 4 módulos de la terapia dialéctica conductual son la terapia individual, el grupo de habilidades, el coaching telefónico. Esas son las estrategias. Los 4 módulos son tolerancia al malestar, regulación emocional, mindfulness y efectividad interpersonal. Esos son los 4 módulos principales de la DBT. Entonces, claro, usted lo sabe, usted lo presenta, usted va a escoger el elemento teórico que usted considere necesario para explicar y usted avanza. Porque si usted se queda allí explicando toda esa fundamentación teórica, usted se le va a ir los 15 minutos ahí. Y esto realmente no es relevante. Es relevante lo que usted hizo. Luego usted presenta aquí la fase análisis. Vamos a suponer que aquí usted presente un gráfico, una tabla, un gráfico, o coloca su cuadro con todos los resultados, así como estuvimos hablando ahorita. Vamos a suponer. Y usted explica, pues, a la luz del marco teórico y tomando en consideración las técnicas de análisis correspondientes al enfoque terapéutico, al enfoque metodológico, analizamos la fase diagnóstico, los resultados del diagnóstico y obtuvimos estos resultados significativos. Tú puedes hacer la explicación. Yo tengo mucha más información, pero nosotros solamente escogimos estos elementos que yo quiero resaltar aquí y los explica. Si necesita, presenta una segunda hoja de la fase análisis. En mi caso, bueno, yo coloqué estos esquemitas que me parecen fáciles a la hora de explicar. Luego me voy al desarrollo de la propuesta. En el desarrollo, verán que yo aquí no coloqué el cuadro, yo no coloqué aquí el cuadro sinóptico. ¿Para qué lo voy a colocar? Si ya yo voy en la exposición, me refiero. Si yo me voy directamente al programa de intervención, yo me estoy yendo directamente para acá. Y aquí entonces yo planteo, ¿verdad? El objetivo general, los objetivos específicos y el desarrollo de mi programa de intervención. ¿Qué? Yo utilicé una sola hoja. Ustedes ven, ¿verdad? Que yo utilicé una sola hoja. Pero de repente tu programa de intervención es más grande y necesitas dos. Bueno, utiliza dos. De todas formas, esto usted no lo va a leer. Usted no va a explicar esto en su defensa. Usted va a mencionar el objetivo general, va a mencionar los objetivos específicos y va a mencionar algunas acciones terapéuticas. Porque usted tiene que aprender a resumir la información, porque tiene 15 minutos nada más. Usted no va a explicar todo esto, no hace falta. Entonces, en el informe técnico usted lo tiene más grande. En el artículo académico usted lo resumió y aquí lo vuelve a resumir. Y usted va a explicar solamente lo relevante. Para trabajar con la disminución de la frecuencia y de la intensidad de los pensamientos suicidas, vamos a utilizar la terapia individual y el uso del diario emocional, así como el plan de seguridad. Nosotros estimamos que en 12 sesiones de 60 minutos ya hemos podido disminuir la frecuencia. En el objetivo número 2, tal y tal y tal. ¿Me entiendes? Una cosa lineal. Porque se supone que el profesor, usted le presentó al profesor, bueno, el profesor va a tener, bueno, no sé si lo saben, pero el profesor va a tener un cuadernillo, ¿verdad? En el caso del profesor va a tener un cuadernillo, si es presencial, un cuadernillo donde usted tiene todas estas láminas impresas. Si son 4 jurados, 3 jurados, no lo sé ahorita, hay que esperar la coordinación. Ella les va a pedir que usted imprima sus láminas en un cuadernillo y se lo entregue al profesor. Y él va a tener toda esa información. ¿Qué pasa si se va la luz? Ahí tiene el cuadernillo. Los que van a hacer online, ya el profesor tiene ar- el, el trabajo,
¿verdad? El trabajo para él leerlo, pues. Entonces, finalizado la propuesta, vamos a hablar de la factibilidad. ¿Por qué? Porque el modelo de esta investigación es proyecto factible. Entonces, usted explica la factibilidad técnica, económica, operacional y legal. Vean que aquí hay una letra que se puede leer. Usted no tiene que agarrar y copiar todo y pegarlo aquí. Tiene que ser sintetizar palabras claves. Entonces, desde el punto de vista técnico, es viable porque tenemos disponible la información de la terapia dialéctica conductual. Económicamente es viable porque aplicar este programa va a reducir los costos de hospitalización. Operacionalmente es viable, ¿verdad? Porque se pueden integrar a las estructuras de salud ya existentes. O sea, este programa lo pueden aplicar en un hospital, de manera ambulatoria, en un consultorio, en una escuela, etcétera. Y es legalmente factible, ¿verdad? Porque a través del consentimiento informado y la protección de datos, yo puedo aplicar este programa a una cantidad de personas. Bueno, entonces, esta es la argumentación que yo presenté, probablemente ustedes presentarán otros. Y luego presentamos las conclusiones y aportes. Nosotros en el informe técnico no tenemos conclusiones, ¿sí? O sea, el nombre es la etiqueta. En el informe técnico se llaman aportes. Pero normalmente, bueno, o usted coloca aquí la palabra aportes o coloca conclusiones y aportes. Entonces usted va a señalar, ¿verdad? Porque, bueno, lo que usted considere que sean sus aportes, pues. Y yo siempre les recomiendo a los estudiantes finalizar con una frase alusiva a mi programa. Y de esa manera yo concluyo. Entonces observen que es una información muy rápida, muy técnica. Dice Mariela, disculpe, se me fue la luz y me estoy conectando con eso. Muy bien, Mariela, bienvenida. Así como les expliqué ahorita, y está colocado en el foro de anuncios, 11 láminas. 11 es el número ideal. Si tú necesitas una lámina más porque tu programa de intervención es muy largo, bueno, tendrías 12. Ya, hasta ahí. De lo contrario, es 11. Nosotros tenemos 15 minutos, donde usted más se va a dedicar a explicar. Seguramente será 2 minutos en el programa de intervención, 1 minuto y medio en la revisión teórica, 1 minuto y medio en la primera lámina cuando está explicando el problema. Todo lo demás se expone en 1 minuto, todas las demás láminas. Entonces, hagamos el ensayo, ¿sí? Son 15 minutos y el profesor, y luego le van a dar a usted entre 5 y 10 minutos para hacer, entre 5 y 10 minutos para preguntas y respuestas. ¿Está muy bien? Bueno, chicos y chicas, bueno, chico y chica, ya tenemos entonces cubierto el tema de la presentación. Yo les voy a colgar esa presentación en el foro de anuncios, ¿ok? Para que la tengan. Yo eso se lo colgué ya, creo, en el... Adelante, Mariela. En el foro de anuncios, profesor, el encuentro síncrono del el anterior a este, yo no lo encontré. Cuando veo encuentro síncrono 2 sale el encuentro síncrono 1 al que yo no pude asistir. ¿También te pasó a ti lo mismo, Javier? Jesús, perdón. Eh, sí, profe, el que se supone que debería ser el 2 es el mismo uno. Sí, sí, mal no recuerdo, pero creo que sí. Vamos a revisar.
¿verdad? Ve aquí, el propósito de este estudio es diseñar un programa. Todos ellos vienen a defender para acá. Sí, en efecto, colgué el que no era. Bueno, hoy mismo le subo eh, ¿cómo se llama? Los dos encuentros. El del lunes y el de hoy. Estén atentos, pues, y entonces cuando lo vean, me, me comentan, pues, me comentan, mira, profe, esta vez sí, esta Profe, yo vez sí. también tengo una última pregunta. Ajá, Con respecto a las fechas de la presentación, tenemos que esperar respuesta de la coordinadora. claro, yo no tengo injerencia en eso. Hay que esperar que la profesora, el coordinador correspondiente lo informe. Claro, pero para poder exponer o dar las fechas ya tenemos que tener todas nuestras calificaciones de este último módulo. Es correcto. Ok, entonces hasta que no tengamos esas notas, em, solo debemos esperar a tenerlas para que nos den la fecha. No, eso no lo dije yo. Usted tiene que entregar en la fecha correspondiente en este módulo 5 y eso va corriendo simultáneamente. La profesora en algún momento, puede ser esta semana o puede ser la otra, ¿verdad? Publicará el día y la hora en que se van a hacer las defensas presenciales y virtuales. ¿Ok? Algunos serán virtuales, otros serán presenciales, de acuerdo a lo que la coordinadora diga. Ahora bien, eso es simultáneo porque no podemos, ajá, ¿qué va a pasar? Usted tiene que entregar. Vamos a suponer que llegó la fecha de defensa y usted no me entregó el informe técnico o no me entregó el artículo académico, usted no defiende. ¿Ve? O sea, son dos procesos que se van gestando simultáneamente. La entrega de los artículos, la entrega del informe técnico, la entrega de las láminas, porque tienen que entregarme las láminas, y si para el momento que la profesora publica, etcétera, etcétera, alguno de ustedes no ha entregado lo correspondiente, bueno, ese estudiante tendrá que someterse a una conversación con la coordinación porque no puede defender si no lo ha entregado. ¿Sí? Entonces, no es que para defender, o sea, ¿cómo te explico? No es una linealidad de las cosas, es una condición. ¿Me entiendes? Entonces, en el momento que publiquen, bueno, el día, ya tú sabes que el día que corresponda. Ahora bien, eso no va a tener problema porque la fecha de entrega de las actividades sumativas de estas actividades, la fecha de entrega es el viernes de la semana que viene. Perdón, el 20. Sí. ¿Cuándo defienden? ¿Ustedes saben cuándo defienden? No saben, No, bueno, yo al menos por ahora no. no les han dicho. Bueno, está bien. Vamos a esperar que la profe nos dé información. Si no la da, ¿verdad? Este, yo se la voy a preguntar. Esta semana me tienen que entregar el informe técnico. Esta semana tienen chance hasta el 20 de marzo, Hasta el viernes. hasta el viernes. Y la semana que viene me tienen que entregar el artículo académico. ¿Sí? Eh, Sí, señor. exacto. Entonces, bueno, vamos con calma. Bueno, con calma no, con premura, pues. Bueno, entonces déjame resolver el tema de los encuentros síncronos. El material que les colgué y cualquier pregunta, por favor, me la hacen en el foro de dudas o en la mensajería privada. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos pendiente? Los dos encuentros síncronos colgarlos de mi parte y ustedes entregar el informe técnico.
¿Está bien? Está bien, buenas noches, profesor. Aquí quedo luchando por resumir. Poquito a poco. Ya voy. Un momentico.